Voces de la Mañana con Pedro García Otero. Buenos días, 15 de diciembre de 2020. La fiscal de la Corte Penal Internacional determinó que la dictadura de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto es una nota de Infobae. Fatou Bensouda indicó que al menos desde abril de 2017 las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno son culpables de encarcelación, tortura, violación u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con motivos políticos. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció este lunes que luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno del país caribeño han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos. En un comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro, cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como colectivos. Indica que actuaron junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento en relación con el presunto rol de los actores mencionados. En los casos potenciales identificados por la Fiscalía no estarían limitados a que estas personas o grupos de personas, y se procuraría, y esto es muy importante, examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes. La persecución política también está incluida en el reporte de la fiscal, que indicó que la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del gobierno de Venezuela o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad con su consentimiento. El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es establecer si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones. La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021, explica. La Fiscalía comenzó con el examen preliminar en febrero de 2018, luego de que un grupo de estados, parte del Estatuto de Roma, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, remitieran la situación. La solicitud tiene como punto de inicio el 12 de febrero de 2014, pero la investigación lo ubicó en abril de 2017. Bueno, esto cubriría todo lo sucedido, ¿no?, durante los 4 meses de 2017 que van entre abril y septiembre más o menos de 2017. Venezuela también es un estado parte de la Corte Penal Internacional y el órgano investigará formalmente la situación si determina que el país caribeño no puede o no quiere hacerlo por cuenta propia. Me imagino que se va a hacer ahora la campaña del régimen de Maduro. Será decir que sí, que de hecho ellos están investigando y que han detenido a un sargento y dos soldados por esta situación, ¿no? La misión de la CPI coincide con aquellas de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA. La misión de determinación de hechos de la primera concluyó en septiembre que Maduro tiene responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Yo quiero leerles un hilo de tweets de Felipe Cast. Saben ustedes que Felipe Castro fue canciller chileno, ahora es senador de la Araucanía, senador de su país, de Chile. Dice Felipe Castro lo siguiente: el 2007, con Iván Duque, denunciamos ante la Corte Penal Internacional a Maduro por violaciones a los derechos humanos. Este año un informe de la ONU reafirmó nuestra demanda. Hoy la fiscal de la CPI hizo un anuncio clave para el futuro de Venezuela. Abro hilo.
La demanda interpuesta ante la CPI ha recorrido un nuevo trecho. La fiscal a cargo del análisis de las acusaciones de violaciones de derechos humanos declaró hoy que existen fundamentos para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad. La declaración de la fiscal consolida una cascada de acusaciones realizadas contra los abusos del gobierno bolivariano, incluido el informe de la ONU de este año, donde se señaló que Maduro tiene responsabilidad directa en crímenes cometidos desde 2014. ¿Qué pasa ahora? Se avanza investigación formal, la cual se realizará durante inicios de 2021. En caso de que esta sea concluyente, se abre un juicio, siendo la primera vez que se dirima en este terreno un caso contra un presidente latinoamericano, el cual podría ser juzgado y sancionado. Espero que lo que empezamos el 2017 llegue a una resolución lo más temprano que tarde y los responsables del crimen de Maduro sean formalizados. Seguiré informando de avances por esta vía. Esto dice Felipe Cast, que como les dije fue uno de los que introdujeron la demanda y como dijo él mismo fue uno de los que introdujeron la demanda en ese momento como canciller de Chile sobre las supuestas violaciones de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Arreaza, en tanto, dice La Patilla, intentó ignorar los señalamientos del informe de la CPI sobre el régimen de Maduro. El canciller de la dictadura, esto es de La Patilla, Jorge Arreaza, hizo alusión este lunes 14 de diciembre al informe anual que publicara la Corte Penal Internacional, pero obvió los elementos que señalan al régimen de Nicolás Maduro como ejecutor de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su informe anual, la fiscal de la CPI confirma que recibió el voluminoso informe del fiscal Tarek William Saab como parte de la cooperación. También continúa estudiando nuestra demanda contra funcionarios de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad como resultado de sus sanciones, dijo Arreaza a través de su cuenta en Twitter. Saben ustedes que hay dos casos Venezuela en la Corte Penal Internacional. El caso Venezuela 1, que es el que ayer llegó, digamos, a una decisión de la fiscal, y el caso Venezuela 2, por el cual, según el cual, el régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de violaciones de crímenes de humanidad por las sanciones contra Venezuela. ¿Cuál es el propósito del informe Venezuela 2? Por supuesto, bueno, como todo lo que hace el chavismo cuando se ve en desventaja, empapela las cosas con otros informes, con otros juicios, con otras cosas para, bueno, empastelar, para enredar, para decir no es que no hay una sola demanda contra Venezuela, hay dos, y la nuestra tiene tanto peso como la primera. Por supuesto, en algún momento eso o morirá o llegará a una resolución, como tantas cosas que pasan con este tipo de juicios. Por cierto, una de las cosas que decía alguien, no recuerdo ahora, pero es alguien de peso, un abogado de peso, decía en redes sociales que los juicios, para lo que hizo la señora Bensuda ayer, normalmente se tardan 4 años. Y esto lo hicieron en poco más de 2, lo cual la supuesta tardanza de la señora Bensuda, en fin de cuentas, no era tal. 6:40 minutos, bienvenidos a Titulares de la Mañana, RCR 750M. Hoy con noticias como para hacer 2 programas, como yo digo a veces, hoy es uno de esos días en los que hay noticias para hacer 2 programas. Por supuesto, la historia de la fiscal y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, muy importante. Otra historia muy importante, la más importante del día, sin duda alguna, es la historia de Guiria, donde según Carabota Digital el miedo impide que se sepa cuántas son las víctimas del naufragio. El miedo a denunciar está frenando la identificación de las víctimas y conocer la realidad sobre cuántos son los fallecidos en lo que ya todo el país conoce como la tragedia de Guiria, la muerte de hasta ahora 21 migrantes venezolanos que intentaban llegar a Trinidad, según contaron a Carabota Digital 2 personas residentes en ese poblado oriental. Ambas señalaron que el tráfico de seres humanos hacia Trinidad no se detuvo ni siquiera luego de que se produjera el incidente con 16 menores de edad que serían devueltos de esa isla en noviembre, incidente que derivó a su vez en un encuentro entre autoridades del régimen de Nicolás Maduro y el gobierno trinitario de Keith Rowley, que se produjo el 4 de diciembre. Tras el encuentro se produjo una nota en la que las partes hablaron sobre esfuerzos coordinados de lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, en ese tenso noviembre y en diciembre, las lanchas se han mantenido saliendo todos los días, según confirmaron una dirigente comunitaria que pidió el anonimato y Xioglimar Mata, vocera del Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Alta Mar, una agrupación de familiares de víctimas que se formó tras los naufragios de 3 peñeros. En el Ana María, que zozobró en mayo de 2019, viajaba su hijastro.
el hijastro de Xionglimar. Desde ayer, Xionglimar se encuentra en el muelle de Güiria recabando información sobre lo sucedido. Hay muchos detalles del o los naufragios ocurridos durante la última semana que aún no se conocen en Güiria, y esto es en parte porque los familiares de los posibles fallecidos también tienen miedo de represalias. Yo les he dicho que vayan y den declaración en el cuerpo de guardacostas, señala la vocera del comité, pero solo 3 me han hecho caso. Es por eso que no se sabe si los 21 cadáveres encontrados hasta hoy, por ayer, son todas las víctimas. En Güiria, como en todo el país, se habla de 2 embarcaciones, Mi Recuerdo y Mi Esperanza, pero no se sabe si finalmente fue una sola la que partió, y nadie ha dado fe de que la otra haya sido detenida en Trinidad. Tampoco hay ninguna autoridad ni familiar que puedan confirmar que la lancha que zozobró había logrado llegar a la isla y fue obligada a devolverse. Por ello no se puede saber si los 2 cadáveres que fueron recuperados el viernes en alta mar y los otros 19 que han ido llegando graneados a las playas de Güiria, arrojados por el mar, sean todos los que hay. En Güiria, por la incomunicación que vive la zona, se cree incluso que Trinidad emitió un comunicado en el que se señala que no hay migrantes ilegales venezolanos detenidos en este momento, por lo cual la angustia de los residentes, muchos de los cuales tenían familiares en alguno de esos peñeros desaparecidos, se temen lo peor. Por cierto, la nota sigue, es una nota bastante larga. Ahí la otra dirigente dice, todos los días se va gente de aquí, pero en este viaje no todos eran de Güiria, vino gente de Margarita que también se quería ir para Trinidad. Bien, dice también esa señora que dice, es muy horrible lo que estamos viviendo, toda esta gente joven que se va. La semana pasada se fue una sobrina mía y yo ni me enteré. Me dijeron que estuvo escondiéndose 3 días de la policía cuando llegó a Trinidad. Peor le va a los migrantes si se tropiezan con los lobos de mar, los piratas que en muchos casos los roban y que incluso secuestran a las migrantes para luego entregarlas a la prostitución, señala la dama sin dramas a pesar de la terrible situación que enfrenta el Estado Sucre. Mientras tanto, dice Trinidad y Tobago, niega ser responsable del naufragio en Güiria. Según declaraciones dadas el sábado dice, no se ha interceptado ningún barco procedente, es que primero tenía las declaraciones de Smolansky, entonces eso ya es del sábado. No se ha interceptado ningún barco procedente de Güiria el 6 de diciembre ni en ningún otro momento posterior, manifestó la Guardia Costera Trinitense en un comunicado, con lo cual pues las esperanzas de que la otra embarcación, si existe, estén detenidos en Trinidad, pues baja muchísimo. Señalan que por el contrario han establecido operativos de búsqueda en conjunto con las autoridades venezolanas. Una periodista venezolana que se llama María Corina Roldán emite un hilo de Twitter que me parece muy interesante para que ustedes vean cuán fascista es la ley de inmigración de Trinidad, porque ella se tomó la molestia de buscar la ley migratoria de Trinidad y Tobago y me encontré con unas perlas que podrían explicar el trato inhumano contra los migrantes venezolanos por parte de la isla. Sigue ella, dice. Lo primero es que Trinidad y Tobago le prohíbe la entrada o le niega credenciales migratorias a cualquier persona que se pueda convertir en una carga para los fondos públicos. El migrante con pocos o nulos recursos claramente puede ser considerado una carga para el Estado. Ahora miren esto. Se prohíbe la entrada también a idiotas. Imagínense, esta ley tiene que ser muy antigua, ¿no? Porque para tener este tipo de denominaciones, idiotas, imbéciles, débiles mentales, personas que sufren demencia y personas psicópatas. También le prohíben la entrada a personas con enfermedades o algún tipo de infección, tontos, ciegos, físicamente defectuosos o discapacitados. Además, prohíben la entrada a homosexuales y además lo especifican en la misma sección que deniegan la entrada a prostitutas y personas relacionadas con la prostitución. Tampoco permiten la entrada de mendigos o personas que no puedan costearse vivir. Finalmente, no permiten la entrada o prohíben la permanencia de cualquier persona que sea habitante indeseado para la isla, y esto puede ser muy subjetivo a falta de detalles, dice claramente María Corina. Quedé bastante sorprendida, pero creo que podemos decir que Trinidad y Tobago es desde su naturaleza jurídica bastante inhumano y violador de derechos humanos. Con mucho dolor creo que no va a haber presión alguna que logre cambiar
la actitud que han tomado contra los venezolanos. En tanto, el gobierno interino de Juan Guaidó declaró 3 días de duelo nacional en Venezuela por la tragedia de Güiria. El presidente encargado dijo que los migrantes que murieron tratando de llegar a Trinidad y Tobago, y aquí leo Infobae, perdieron su vida persiguiendo mejores condiciones para ellos y sus familiares. Además, apuntó contra la dictadura de Nicolás Maduro. Esta terrible tragedia ocurre como consecuencia del éxodo masivo al que se han visto los venezolanos obligados producto de las acciones del régimen usurpador. Y dice Beatriz Adrián en su cuenta de Twitter, no lo encontré en medios, solo lo encontré en Twitter, habrá que ver si es verdad, incluye fotos de la vigilia que se realizó ayer frente a la iglesia de Güiria, una vigilia en la cual la gente tuvo que quedar en la calle porque sencillamente no cabía tanta gente en la iglesia y mucho menos con las medidas de bioseguridad. Dice, por el coronavirus, dice, periodistas y defensores de derechos humanos han comenzado a recibir advertencias por publicar información sobre los naufragios en Güiria. Población en esta región del estado Sucre en Venezuela realizan vigilia masiva en este momento por las víctimas. Fotos de la vigilia. Adriana Ágreda es la que elabora las fotos de la vigilia. Sigo leyendo en tanto de El Nacional, OIM y ACNUR. Hay que unir fuerzas para evitar que tragedias como las de Güiria se repitan. Eduardo Stein, el guatemalteco, representante especial conjunto de las agencias de la ONU, recomienda esfuerzos urgentes para evitar que los traficantes envíen personas en estos peligrosos viajes y para proteger a los refugiados y migrantes de la explotación y el abuso. Es un recordatorio de los riesgos extremos del viaje por mar y otros movimientos transfronterizos irregulares emprendidos por refugiados y migrantes venezolanos, expresó Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para refugiados y migrantes venezolanos, y añadió, nuestros pensamientos están con las familias de quienes perdieron las vidas. Necesitamos unir fuerzas para evitar que esto vuelva a suceder. En tanto, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, informa la aprehensión del supuesto dueño de la embarcación que naufragó. Saab agregó que investigan si se cometieron los delitos de tráfico de personas. Agregó que las autoridades solicitaron una alerta roja internacional contra un ciudadano y varias órdenes de allanamiento en el país. El objetivo es lograr la captura de otras 6 personas que estarían vinculadas con el naufragio. El Ministerio Público ratifica su compromiso para sancionar a los responsables de estos delitos graves, quienes se han organizado como mafias que operan entre Sucre y la isla de Trinidad para promover con fines infrahumanos la trata y el tráfico de personas, dijo Tarek William Saab, que siempre parece como estos policías que siempre llegan tarde a la escena del crimen, ¿no? Ha habido 4 naufragios grandes ya en Güiria. Ayer hubo una entrevista escandalosa, y escandalosa no me refiero por las preguntas, sino las respuestas del señor Luis Parra, nuevo diputado. Les recomiendo que la busquen en Tal Cual. El titular lo dice todo. ¿Quién dice que estoy obligado a informar al electorado? La entrevista de Víctor Amaya no tiene desperdicio, porque además Víctor Amaya lo pone una, otra vez frente a las evidencias, y Luis Parra pues parece bañado en vaselina y se escabulle como puede, ¿no? Luis Parra afirma que los cambios en las listas de su partido se hicieron el 6 de noviembre, un mes antes de las votaciones, y que ni él ni su organización estaban obligados a informar al electorado al respecto. Primero Venezuela emitió una nota de prensa el 1 de diciembre calificando al diputado Luis Parra como candidato lista en el estado Yaracuy. Es una entrevista muy larga, yo se las recomiendo que la lean y que se la guarden, porque es un documento para la historia. La Unión Europea mantendrá el reconocimiento político a Guaidó, asegura la canciller de España, aunque no ha aclarado con qué título jurídico. Es más, cree que lo que importa más es que el nombre de la persona o su título jurídico político es la unidad de la oposición venezolana, porque eso es lo que la va a ayudar enormemente a alcanzar una solución negociada. 3 titulares para cerrar este bloque, ya casi para cerrar el programa. Afectados por la suspensión de vuelos hacia Panamá piden a las autoridades recapacitar. Los perjudicados por la medida anunciada recientemente, con la que 3 aerolíneas en Venezuela anunciaron la suspensión de vuelos hacia Panamá, piden a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro habilitar las operaciones aerocomerciales. Todos los diciembre inventan algo para fregarnos la vida.
Joe Biden pidió a Donald Trump reconocer la derrota en Estados Unidos. Ayer el colegio electoral ya eligió a Joe Biden. Yo solo tengo que pensar en aquella señora que me escribió en los primeros días de esto y me dijo, estoy muy decepcionada de ti, no leo más tus trabajos ni veo más tu programa porque tú dices que ganó Biden. Bueno, eso es lo que está diciendo todo el mundo. Bueno, y Alex Saab envía una carta casi tan escandalosa como la entrevista de Luis Parra, donde dice que en Venezuela la única corrupción que he visto es la de los lobistas norteamericanos. Él saca incluso una tabla en la que dice que un venezolano que gana $2 al mes de sueldo mínimo gana más que un colombiano que gana 250, porque se pone a ver que la gasolina cuesta cero, que la luz cuesta cero, que mal de la cabeza, de verdad, lo digo con toda responsabilidad. Esa prisión le ha hecho mucho daño, creo yo, porque realmente es un galimatías la carta. Más allá, incluso del fondo que dice, la forma como dice las cosas es bastante galimática. Vamos a hacer la publicidad muy rápidamente. 6:52 Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos lo que usted necesita para la COVID-19. Último día para que usted se apertreche. También para enero, mascarillas, guantes de exámenes, bragas de protección completa, geles antibacteriales, bragas de protección biológica, como ya les dije, caretas y mucho más. Cómo ubicarnos. Tecnohospitalaria.com, info@tecnohospitalaria.com, las redes sociales también Tecnohospitalaria, 0212-715-8543, 0212-519-6031, Tecnohospitalaria, innovamos para servirle, tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Hablarles también de Mazda 3, Autopartes BCTLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a todo el país. Este es el brazo Pitman, una pieza muy apreciada por los que tienen Mazda BT50, bueno, esa la tenemos en una promoción increíble. También los bujes de mesetas superiores y las alfombras que sirven para cualquier carro en una increíble promoción. ¿Cómo ubicarnos? @Mazda 3 Autopartes BCTLA, por supuesto, nuestra cuenta en Instagram 0424-251-2826, @Mazda 3 Autopartes BCTLA, tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas con envíos a todo el país a través de Courier. Y también hablarles de Compu Periquito, que en esta Navidad recarga tus ideas, pon esa impresora fina para que los muchachos tengan cómo dibujar, tengan cómo hacer cosas con Compu Periquito. Recargamos tus ideas en este momento en el que los muchachos están en casa. Bueno, interesantes también. ¿Cómo ubicarnos? Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Allí está la sede de Compu Periquito, las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Compu Periquito, y en el 0212-551-9450, 0424-243-2949, compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tengo un minuto más para hacer programa. 960 muertes por coronavirus, cifras oficiales, 339 casos de coronavirus según las cifras oficiales. También Telesur destaca la muerte del primer jefe de gobierno de COVID-19 en el mundo. Es el primer ministro del reino de Eswatini. Y para quienes no sepan qué es Eswatini, porque yo me quedé así como ustedes ahorita deben estar, cuando sepan qué es Eswatini, bueno, Eswatini es lo que se conocía como Suazilandia. Es un reino en el África Oriental completamente rodeado por Sudáfrica y sin salida al mar, que es uno de los países más pequeños del mundo, 17.000 kilómetros cuadrados. Esto es más o menos 2/3 partes del tamaño de la región de Barlovento. Identifican una nueva variante del coronavirus en el Reino Unido. La cepa puede estar relacionada con la rápida propagación del virus en ese país, donde se reportaron más de 1.000 casos. Holanda anuncia 5 semanas de confinamiento a partir de esta semana para limitar la expansión del COVID-19, y fue asesinado un detective del 6CPC para robarle su arma de reglamento. Esto ocurrió en Altagracia de Oritucos, municipio Monagas del estado Guárico. El fallecido es Eudomar José Díaz Ríos, de 27 años. Le quitaron el arma y lo asesinaron. En paz descanse. Gloria a los que fallecen en el ejercicio del deber protegiendo a los demás. 6:55, que este 15 de diciembre, recordar cómo otros años los 15 de diciembre eran una fecha tan bonita para todos, ¿no? Era la verdad la entrada oficial de Navidad, ya la última quincena, la que uno se tiraba por el barranco, por el barranco de la ingesta de excesiva de triglicéridos y colesterol, y por el barranco del consumo de bebidas espirituosas casi todas las noches. Bueno,
este año muy complicado eso, bueno, pero que este día sea lo que ustedes esperan de él. Feliz Navidad a todos en lo que se pueda y bueno, mañana la seguimos. Cuídense. Chao. Informe RCR presentó